Bien, vamos ahora a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Y dice así pues la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser reprobado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas que son de Dios, sino en las que son de los hombres». Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues todas las personas y también toda la sociedad de los grupos humanos pues tienen sus rutinas, ¿verdad? Tienen sus rutinas en cuanto a acciones, ¿no? Las cosas que se hacen, porque se hacen de una determinada manera, porque siempre se han hecho de esa determinada manera. Y también esto incluye rutinas de pensamiento, ¿no? Rutinas de pensamiento en cuanto a las ideas, ¿no? Y es entonces cuando le presentas algo que sea realmente nuevo, que le sacas a la gente de los esquemas suyos y pues la gente, aunque a todo el mundo y sobre todo hoy en día pues le guste esto de ser abierto, ¿no? Y yo soy una persona abierta de ideas, ¿no? Abierto de mente, pero en realidad no lo somos tanto, ¿no? Cuando nos presentan algo que está realmente fuera de nuestros parámetros, de nuestros esquemas mentales, realmente pues esto nos incomoda, esto nos perturba. Y bueno, pues aunque ciertamente pues nos gusta quedar bien diciendo que somos abiertos, ¿no? Pero no es cierto que a la gente nos guste las novedades. No es cierto esto. Tendemos a pensar que sí, pero no es así. Lo que realmente es nuevo, lo que realmente está fuera de nuestros esquemas, eso causa repulsión. Y lo consideramos esto es una locura, ¿no? Miremos, en la Biblia tenemos un ejemplo claro de esto en el libro de los Hechos. Y es un poco paradójico, ¿no? Pero sí es verdad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 21, cuando Pablo estaba predicando en Atenas, ¿no? Y su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Bueno, pues en el versículo 21 decía que se nos dice que los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, dice, sino en decir o en oír alguna cosa nueva, ¿no? De ahí pues se proviene la expresión a veces de atenianismo, en el deseo de querer oír novedades, ¿no? Y vemos, sí, querían oír novedades, ¿no? Querían oír novedades, cosas nuevas. Sin embargo, cuando vino Pablo y les anunció algo realmente nuevo, la resurrección de los muertos y el juicio final por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue la reacción de ellos? En el versículo 32 les dice que ellos se burlaban. Dirían, este palabrero realmente que está mal de la cabeza, ¿no? Se burlaban de él y decían, bueno, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Bien, pues entonces vemos que el pasaje que hemos leído aquí del Evangelio de Marcos viene a confirmar todo esto de una manera bastante fidedigna, sorprendente también, ¿no? Al nivel también de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, la verdad de Cristo y del Evangelio. Y pues estábamos viendo, ¿no? en el último mensaje acerca de Simón.
cómo él pues confesó al Señor Jesucristo y dijo que él era el Hijo de Dios, del Dios viviente. Él no dijo esto pues por un acierto, ¿no? Que lo acertó, no. Él recibió la iluminación, la revelación del Padre. Y bueno, pues entonces, por eso también el Señor Jesús le cambió el nombre a Pedro, de Simón a Pedro. Y bueno, no es que, como ya estuvimos viendo, ¿no? Que él fuera la piedra sobre la cual se iba a edificar la iglesia, porque la piedra sobre la cual está edificada la iglesia no es otra que el Señor Jesucristo. Ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, nos dice Pablo en Corintios, el cual es Cristo. Él es la piedra angular reprobada, desechada por los edificadores, que ha venido a ser la piedra del ángulo. Y es una cosa nueva y es una cosa maravillosa a nuestros ojos, nos dice la palabra de Dios. Bien, pues como él había confesado a Cristo, a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios viviente, pues entonces recibió esta gracia de Cristo, el cambio de nombre. Y bueno, pues significando así que la iglesia está compuesta de piedras vivas que llegan a ser pues parte de la iglesia del Señor por medio de su confesión, la confesión de Cristo. Es necesario creer con el corazón, pero también confesar con la boca. En fin, ya estuvimos viendo pues todo esto la última vez. Pedro se había adelantado del resto, había hablado seguramente en nombre de ellos, en representación de ellos. No sería él el único que habría recibido tendría esta idea, pero bueno, pues vemos que Cristo le dio esta gracia, como hemos dicho, del cambio de su nombre. Acerca de la iglesia, Cristo había dicho también grandes cosas maravillosas. Había dicho que la iglesia, en el Evangelio de Mateo, las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella, no iban a resistir contra la iglesia, por el poder espiritual, el poder de Dios presente en ella y a través de ella. Sin embargo, vemos aquí pues en las cosas un tremendo contraste, porque la misma persona que había hecho esa confesión, que había confesado correctamente, ciertamente a Cristo, a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, pues vemos que aquí está completamente, realmente que él no comprendía, la más crasa incomprensión. Vemos aquí la falta de comprensión de la palabra de Dios, de las palabras de Cristo, que a Pedro le sonaba completamente nuevo, y no lo entendía. Y no solo eso, sino que va y se opone a las mismas. Y tenemos la reacción de Jesús, como el Señor también le responde, le reprende. Nos puede parecer tal vez palabras duras que dice el Señor Jesús, pero ciertamente eran convenientes y apropiadas para corregir a Pedro. Y bien, todo esto nos da a conocer, a saber claramente que la naturaleza humana, lo natural en nosotros, es no comprender la palabra de Dios y de oponernos también a la misma. Que la palabra de Dios nos es completamente nueva por naturaleza, a nuestra naturaleza, y que nuestra reacción no es no es todo lo que correcta que se debería esperar de la misma, ¿no?
Bien, pues es lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a, pues, comenzando con esta declaración del Señor Jesús, ¿no? Una declaración, pues, que tuvo que sorprender tanto a Pedro y al resto de los discípulos, ¿no? Acerca de su futuro, del futuro de Jesús, de su destino. En el versículo 31 dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser reprobado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces vemos, cuando está diciendo él comenzó a enseñarles, esto se puede entender, pues sí, en un sentido normal, que él pues empezó a hablar y empezó a decirle pero también se puede entender en el sentido de que le comenzó a darle una enseñanza nueva, ¿no? Una enseñanza nueva, algo realmente nuevo. Y nuevo ciertamente en el transcurso del Evangelio de Marcos. Si hiciéramos ahora un repaso, ¿no?, de todo el Evangelio, no lo vamos a hacer por falta de tiempo, evidentemente, pero es así. Antes no ha habido nada de esto, no ha habido el menor asomo de esto. No se ha dicho nada acerca de esta muerte, de este sufrimiento de Cristo, de este proceso de Cristo, de su muerte, de su resurrección. Esto es nuevo. Antes, ¿qué es lo que encontramos? Pues ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto, pues, sus milagros. Hemos visto también pocas, enseñanzas de comparación, ¿no?, acerca de la enseñanza del sembrador u otras. Y también hemos visto, pues, bastantes polémicas y bastantes problemas con los judíos, especialmente, particularmente, pues, los fariseos y escribas. Bien, pues todo entonces iba dentro de lo que es esperable, ¿no?, de lo que se puede esperar, ¿no? Él mostraba entonces ser enviado por Dios, él mostraba que Dios estaba con él, él mostraba que él era el profeta, ¿no? Y los discípulos lo ven y lo reconocen. Sin embargo, ahora va a dar la primera enseñanza de que es necesario al Hijo del Hombre, pues, padecer mucho, sufrir, morir, siendo reprobado, siempre siendo desechado por los dirigentes de su pueblo. Y, bueno, pues no solamente esto, sino también resucitar al 3er día. Es la primera vez, no será la última, porque encontraremos, pues, 2 veces más adelante en el Evangelio. A cada vez él va a dar pocos detalles más. En el capítulo 9, versículo 31, ahí vemos: enseñaba pues a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, y después de ser muerto él resucitará al 3er día. Ser entregado en manos de hombres. Y pues más aún en el capítulo 10, versículo 33 y 34, dice: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, ya no es en manos de hombres en genérico, sino dice a los principales sacerdotes y a los escribas. Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, a los romanos, para que ellos ejecuten la condena. Y lo escarnecerán y lo azotarán y escupirán en él y lo matarán, mas al 3er día resucitará. Entonces vemos que siempre es el mismo mensaje, aunque se van dando a cada vez distintos detalles. Y bien, pues en estas 3 citas que hemos leído aquí en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, hay un elemento en común. ¿Cuál es? La expresión Hijo del Hombre. La expresión Hijo del Hombre no es nueva en el Evangelio. Es una denominación de Cristo. Se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el origen o cuál es el significado de esta expresión? Hay algunos que le dan muy poco significado,
y le viene a decir que el Hijo del Hombre sería como una manera de hablar de sí mismo, ¿no? Yo, el Hijo del Hombre, ¿no? Es como cuando uno está escribiendo de sí mismo en tercera persona, ¿no? El presente escritor, el que esto escribe, ¿no? En fin, es muy limitado, se puede decir, por así decirlo, muy flojo, ¿no? En la palabra del Señor, porque vemos que el origen de esta expresión lo encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, este libro de visiones. Y Daniel tiene en el capítulo 7 una visión celestial en la cual pues aparece Dios en apariencia humana, sí, valga la redundancia, en el capítulo 7, y por ejemplo pues aparece en el versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Vemos, es una visión de Dios mismo en forma humana como un anciano. ¿Y por qué es Dios? Pues habla de su trono y de las ruedas también, las ruedas del mismo. Y aquí pues también nos acordamos de todo lo que decía pues Ezequiel en su primer capítulo, de las ruedas de Dios, etcétera, etcétera. Entonces es una teofanía, se muestra Dios en esta visión. Y en particular entonces en el capítulo 7 leemos el versículo 13 y 14: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Con lo cual vemos que el Hijo de Hombre es una visión, una denominación, un título mesiánico del Mesías, porque era aquel que iba a recibir el dominio de todas las naciones, el reino en todas las naciones, un dominio eterno que no pasará, que no será nunca destruido. Entonces es un título de Jesucristo, como hijo de David, ¿no? Como la rama que también pues se le da, o la rama en Isaías, o también en Zacarías, un título del Mesías, que recibe entonces un poder y una autoridad universales. Bien, pues por lo tanto vemos que Jesucristo habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, y de esta manera pues él sabía, Jesucristo, esto de sí mismo, y él tenía por lo tanto conciencia de que él era el Hijo del Hombre, de que él era por lo tanto Dios, de que él era el Mesías, que él era el Dios hecho hombre, ¿no? Y él no tenía por lo tanto problemas de identidad. A lo mejor los hombres no aciertan a ver claramente esto, y bueno, pues pueden decir, bueno, ¿cuándo Cristo pues comenzó a tener esta conciencia de que él era el Hijo de Dios, ¿no? ¿A qué edad? Y bueno, realmente entre el liberalismo protestante o el liberalismo teológico en general, ¿no? Pues la manera normal de ver a Jesús es como si fuera un simple hombre. Un simple hombre. Un hombre, sí, un profeta de Dios, pero nada de especial. Eso sí, que él llegaría a ser adoptado como hijo de Dios a lo largo de su vida, ¿no? Y bueno, pues normalmente en el momento en el que lo sería en el momento de su bautismo. Esto se llama adopcionismo. Entonces, bueno, en ese sentido, pues él no tendría conciencia de ser hijo de Dios, pasando por alto de todo lo que dice la Biblia. ¿Cómo lo saben ellos? No, porque son muy listos, porque ven mucho más allá de lo que dice la Biblia. ¿Cómo lo consiguen ellos? Leyendo la Biblia, pues, y los evangelios. Cuando uno lo lee, o incluso se pone a estudiar o a enseñar, ¿no? Pensando que uno va a decir una cosa realmente nueva, ¿no? Uno es un fuera de serie, ¿no? Y pues el mundo está esperando a que tú vengas, a que tú abras la boca, ¿no? A decir pues cosas realmente nuevas, ¿no? Lo que dice la Iglesia, por así decirlo, acerca de Jesucristo, eso es tradición, ¿no? Hemos de mirar más allá de la tradición e incluso más allá de la Biblia para ver
el Jesús histórico, ¿no? Como ellos dicen. Y a estos el mundo los escucha, ¿no? A estos que vienen pretendiendo, queriendo enseñar algo nuevo. Y alguien dirá, oye, pues, pero no acabas de decir tú que aquellos que dicen cosas nuevas, la gente piensa que no está bien o que no tienen éxito, por así decirlo, ¿no? No, esto no es una contradicción. ¿Por qué? Porque la visión que ellos dan, o que estos fieras dan de Jesucristo, no es nada nuevo. Es lo más común que hay. Es decir que Jesucristo es un hombre. Es rechazar que es Dios hecho hombre. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Eso es lo que está en contra de la mentalidad de los hombres. Eso. No decir que él era un profeta de Dios, ¿no? O un simple hombre, ¿no? O como el Benítez ese que decía que era un extraterrestre, y cosas así, ¿no? Bien, pues entonces, volviendo a lo que dice el texto, en el versículo 32, dice que él claramente, decía esta palabra, claramente, él, pues abiertamente, él con franqueza, él, pues la palabra que en otros lugares, cuando habla de la predicación de los apóstoles, predicaban con denuedo, ¿no? Bueno, pues a continuación dice que claramente decía esta palabra, ¿no? Esta palabra, en todo caso, de estos versículos, la palabra clave que podemos subrayar y quedarnos es la que dice aquí en el versículo 31, que era necesario, que le era necesario. Esta es una expresión, pues, que expresa en la mayor parte de los casos en el Nuevo Testamento, en el original, pues la idea de necesidad, de obligación, una necesidad, ¿no? Una necesidad o una obligación, que es necesario o que, por lo tanto, es obligado a hacerlo. La gran mayoría de los casos, aunque también pues tenemos otros sentidos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 20, cuando dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y es la misma expresión en el original, porque ahí se traduce como podamos, porque es la idea también, que esta expresión tiene en el griego, de que es oportuno, que es apropiado, que entonces lo que nos viene a decir en Hechos capítulo 4, versículo 20 es que no es posible a los hombres ser salvo si no es solamente a través de Jesucristo. Aquí, por lo tanto, es claramente aquí en Marcos la idea de necesidad. Es necesario. Le era necesario a Cristo pues sufrir de esta manera, ser reprobado también por los ancianos y los principales sacerdotes, ser muerto y resucitar. Hay una necesidad. ¿De qué proviene esta necesidad? Pues evidentemente, primeramente, del hecho de que, como dice la Escritura, Él es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esta necesidad proviene de la voluntad de Dios. Esta necesidad proviene del decreto de Dios. Esta necesidad proviene del pacto de Dios, del pacto entre las personas de la Trinidad, ¿no? Del que vemos, se nos enseña, por ejemplo, en Juan capítulo 17. Entonces que el Padre, pues ese acuerdo por el cual el Padre le iba a dar al Hijo una multitud por la cual el Hijo iba a venir al mundo y a entregar su vida de rescate por ellos. Y a su debido tiempo el Espíritu Santo vendría a sus corazones también para llamarlos y unirlos a Cristo. Y de esta manera, pues ser realmente salvos. Bien, pues entonces vemos de ahí esa necesidad fundamental, es la necesidad de la voluntad de Dios. Todo, pues, que lo que ocurre necesariamente ocurre, pues, por la voluntad de Dios. Y más esta, porque esta es la clave de la salvación. Pero también esta necesidad es debido al cumplimiento de la Escritura. Al cumplimiento de la Escritura.
Y Dios ya había anunciado de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después, nos dice Pedro en sus cartas. Y bueno, pues hemos visto esa profecía en Daniel 7 del Hijo del Hombre, pero a esta otra también se nos suma, ¿verdad?, las profecías en el Antiguo Testamento del siervo de Dios, el sufriente, en el libro de los Salmos, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O el Salmo 69, versículo 21 también, Salmo 69, versículo 21, podemos leer ahí también otra profecía acerca de Cristo, Salmo 69, 21, ciertamente 69, 21 dice: me dieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, de los sufrimientos de Cristo en la cruz. O también, por supuesto, el pasaje de Isaías 53, que es tantas veces citado en el Nuevo Testamento y que nos presenta al siervo sufriente de Jehová. Y vemos que en ese pasaje de Isaías 53 se junta pues el sufrimiento, el ser ofrecido por expiación de los pecados del pueblo y las glorias que habíamos visto en Daniel, versículo 7. Isaías 53, podemos ver ahí. Isaías 53, versículos 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y bueno, pues vemos que después, el versículo 10 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y dice el versículo 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y bien, también Zacarías, en la segunda parte del libro de Zacarías, a partir del capítulo 9 hasta el fin, ¿no? Ahí hay muchas alusiones, citas también acerca del Mesías, pero un Mesías reprobado, un Mesías rechazado, un Mesías al cual le iban a traspasar, como leemos en Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Zacarías capítulo 12 y versículo 10, cuando leemos en la Biblia la palabra de Dios. Cuando leemos allí: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Los judíos, evidentemente, ellos tenían la Biblia desde los tiempos de Esdras, habían sido pues ya recopilados pues los libros del Antiguo Testamento en el formato que hoy los conocemos, Esdras, etcétera, posterior. Y bien, pues entonces vemos que los judíos, durante todo este tiempo, esos 400 años, los judíos en el tiempo de Jesús esperaban el Mesías. No era ningún secreto. Ellos estaban expectantes. Ellos decían: ¿será él el Mesías? Cuando pues, se levantó Juan el Bautista. Ellos veían las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Sin embargo, ellos estaban ciegos a la idea de que el Mesías tenía que sufrir. Ciegos, y de hecho hasta el día de hoy. Isaías 53, el pasaje del siervo de Jehová, ellos no lo entienden como hablando del Mesías, cuando está bien claro que está hablando del Mesías. Como está hablando del Mesías Zacarías, como está hablando del Mesías pues los salmos, ¿no? Y ellos no lo comprenden. No lo comprenden porque tienen solamente una visión. Ellos se han hecho una visión determinada de las cosas y no las saques de ellas.
no les sacas de ellas, no les sacas. Y es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 y versículos del 13 al 15. 2 de Corintios 3, 13 al 15. En 2 de Corintios 3, 13 al 15, pues dice la condición de los judíos incrédulos que no creen, ¿no?, cuando leen el Antiguo Testamento, todo lo que se enseña acerca de Cristo. Dice, pero hasta el día de hoy, cuando es leído Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ellos tienen el corazón, el velo sobrepuesto en el corazón. Versículo 14, perdón. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del antiguo pacto, el cual por Cristo es quitado. Pero hasta el día de hoy, cuando es leído Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, mas cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Entonces ellos leen y no comprenden, y lo tienen claro, ¿no?, que tiene que venir el Mesías, pero no ven todo lo que la Biblia dice del Mesías en cuanto a ser rechazados, o sufrimientos, muerte y resurrección. Si lo entenderían, eso le llevaría directamente a Cristo, pero no lo reciben porque no lo quieren recibir, porque hay un rechazo. Por eso tienen el corazón endurecido. Entonces, es como aquellos que no ven los colores, ¿no? O ven los colores, pero hay una gama de colores que no ven, ¿no? El azul o el granate o el que sea, ¿no? Entonces ven algunos solamente en blanco y negro y otros, sí, en color, pero de una manera, bastante limitada, ¿no? Eso es lo que le ocurre a los judíos, por lo cual, hasta el día de hoy, el Mesías, el sufriente que muere en la cruz, les es tropezadero, como a los griegos, locura. No, lo que le decían, no, a Pablo, es que este está realmente nuevo, porque realmente trae algo que no es palabra de hombre, no, que es algo realmente una palabra de nueva, ¿no? El misterio que había estado escondido por los siglos y las edades, y ahora es dado a conocer a los hombres de todas las naciones por la predicación del Evangelio, ahora. Para los griegos locura, y a los judíos que tienen sí la revelación, los oráculos de Dios, pero tienen esa visión selectiva, ¿no? Pues les es tropezadero, es la piedra en la cual tropiezan, ¿no? Y es lo que le ocurrió a Pedro. Es exactamente lo que le ocurrió a Pedro. Lo que vemos aquí es lo que le ocurre a los judíos, es lo que le ocurre también a Pedro. Y por eso en el versículo 32, entonces él lo tomó aparte, ¿no? Ven, Jesús. Y dice, le comenzó a reprender, ¿no? Pedro reprende a Jesús, y Mateo pues da más detalle, dice, no, ten misericordia de ti, jamás esto te ocurra, ¿no? Le reprende a Jesús sin problema, ¿no? Pedro, que es también tan lanzado, ¿no? El que es tan... que tiene tanta iniciativa, ¿no? Fue él el primero que se lanzó, ¿no? A decirle, no, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Ahora también con esta misma audacia, no, pues a reprender a Cristo, ¿no? A reprenderlo. Y dirán, no, pero es que él no quería ver sufrir a su maestro, él no quería verlo sufrir, ¿no? Bien, pues entonces alguien dirá, no, es que en el fondo Pedro tenía buena intención, ¿no? Tenía buena intención, era buena gente, él tenía buen corazón, aquí en España, no sé si lo veis, ¿no? Es el país del buen corazón, ¿no? Siempre en las mayores catástrofes, en las mayores crisis imaginarias, el buen corazón, ¿no? Cuando hubo aquí la matanza del 11 de marzo en España, las únicas invocaciones públicas que se hacían en España no fueron a Dios, no fue el Evangelio, no fue la palabra. ¿A qué se invocó? ¿Qué invocó el emérito rey en su mensaje a la nación? A la España del buen corazón. Es que somos buenos, en el fondo somos buenos, tenemos un caparazón duro, ¿no? Pero en el fondo somos buenas personas, ¿no? Entonces esto es Pedro, aquí vemos el buen corazón de Pedro, muy bien intencionado él, ¿no? A reprender a Cristo, ¿no? Con lo cual vemos, ¿a qué sirven?
¿A qué sirven las buenas intenciones? ¿A qué sirve el buen corazón del hombre? Realmente, ¿a qué sirve? Porque al final ellos se creen más buenos que Dios, se creen más sabios que Dios, se creen con mejor corazón que Dios, ¿no? Y se ponen a reprender a Dios cuando Dios habla algo, le dicen, ¿pero qué dices? ¿No? ¿Y cuánto hacen eso con la Biblia mismo, no? Hablamos de la ley de Dios, ¿no? De los mandamientos de Dios, de lo que dice, de tantas cosas, pues, de la familia, ¿no? De la enseñanza de los hijos, del lugar del hombre como cabeza del hogar, de la mujer que ha de estar, pues, palabra de la Biblia, sometida al varón, ¿no? De la enseñanza también en cuanto a la moral sexual, pues, en cuanto, pues, a la moral de evitar la fornicación, etcétera, ¿no? En cuanto a la homosexualidad, en cuanto a tantas y tantas cosas, en cuanto a la pena de muerte, que es algo establecido por Dios y que por lo tanto es justo y que es la justicia, ¿no? Y que todo el mundo se escandaliza como si esto sea algo como, pues, de los marcianos o de otra cosa, ¿no? ¿Todo por qué? Pues porque en el siglo XX, pues, al autor de la peste, ¿cómo se llama el caballero aquel? El autor de la peste le dio a escribir, pues, bastante en contra de la pena de muerte. ¿Cómo fuera él? ¿Cómo era él? ¿Cómo? Camus, Alberto Camus, ¿no? Y eso parece ser que ha embobado a la gente, ¿no? Y que ha, obnubilado los pensamientos y realmente no le sacas a esta gente de esto, ¿no? Lo que un conocido político en estos días, pues, estaba diciendo, ¿no? Que ya no está hablando de la pena de muerte, sino de la cadena perpetua provisional, ¿no? Ni siquiera provisional, digamos condicional, revisable. Dice, no, es que eso no es justicia, eso es venganza. ¿Y desde cuándo la venganza está en contra de la justicia? Si el concepto de la justicia realmente es dar a alguien conforme a lo que él ha hecho. La justicia no es entonces una especie de negociación entre el acusado y la sociedad porque todos tienen igualmente parte de culpa, ¿no? Me estoy yendo un poco por la rama y esto es una digresión, esto es un excursus, ¿no? Pero es para ver cómo realmente la gente, cuando se piensa que es más buena que Dios, no tiene freno, ¿no? Como Pedro le empieza a reprender a Jesús, ¿no? Que no hagas esto, ¿no? Bien, pues entonces la respuesta de Jesús fue la que Pedro se merecía, la que Pedro se mereció en su momento. Dice Jesús entonces que él, volviéndose y mirándose a sus discípulos, entonces esto un poco nos sitúa un poco la escena, ¿no? Pedro fue corriendo, lo apartó de los demás, ¿no? Y pues le estuvo aquí hablando y entonces él le da la espalda a Pedro y se vuelve a los discípulos que tenía enfrente. Y él entonces pues les dice, Pedro, a la espalda, delante de los discípulos, dice, quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás, ¿no? Volviéndose a él, reprendió a Pablo, ¿no? Es la misma palabra, ¿no? En la 60, pues en la primera reconvenir y aquí reprender, es la misma palabra, está traducido correctamente, como tiene que ser, las dos veces igual, reprendió. Pedro lo reprendió, Jesús lo reprendió, pero lo reprendió delante de él, con lo cual, hablando de todo, pues un poco, aquellos que dicen que no se tienen que reprender a los que cometan un pecado delante de los demás, ¿no? Que eso está mal hecho, ¿no? De esto también sabemos algo. Que no se tiene que hacer así, porque tenemos que estar llevados por el amor. Bueno, sí, claro que tenemos que estar llevados por el amor, pero el amor por los demás que pecan también, no digo siempre, pero en ocasiones es necesario reprenderlos en público. Y Pedro fue reprendido públicamente por Jesús delante de los discípulos, ¿no? Jesús le dio la espalda a Pedro y delante de todo lo demás le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Qué fuerte, ¿verdad? Hay muchos que le quitan fuerza también a esta palabra, ¿no? Satanás, de la misma manera que hay gente que dice que el Hijo del Hombre es para decir, bueno, este escribidor que lo presente escribe, ¿no? Pues gente que dice que Satanás aquí tiene un significado
el significado de la palabra Satanás en el Antiguo Testamento en hebreo es Satán, ¿no? Y muchas veces, pues, cuando Dios levantó un adversario a Salomón, Jeroboam u otro, es la palabra Satán, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que es más bien, hay gente que entonces que dice que es ese significado un poco general, ¿no? de adversario. Sin embargo, realmente sí, por supuesto que tiene el significado de adversario, pero mucho más que esto. No tenía necesidad Jesús y los escritores del Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos de decir aquí Satanás, dejar la palabra Satanás aquí para decir adversario. No era necesario. Entonces, además es lo mismo que dice Jesús aquí: quítate delante de mí, Satanás, es lo mismo que dice Jesús aquí al diablo en la tentación: quítate delante de mí, Satanás. Es la misma palabra. Con lo cual, bueno, pues no es que Pedro había sido temporalmente poseído. No es esto el significado, no es esto. Pero sí que esto muestra lo fácil que es que el diablo nos engañe y que de esta manera nos convirtamos nosotros en su portavoz. Porque cuando decimos cosas, aunque sea con la mejor de las intenciones del mundo, que está en contra de la palabra de Dios, reprendiendo a Dios, dando a entender que somos mejores que Dios, más buenos que Dios, esto es algo diabólico. Y es, por lo tanto, necesario que Cristo nos reprenda por su palabra. Y cuando nos reprenda por su palabra, eso significa también por sus ministros, cosa que no hacemos como debiéramos, ¿verdad? Y que aunque sean palabras que puedan sonar duras, al final es para nuestro bien. Y para concluir, entonces, aquí llegamos ya al punto clave, se puede decir, lo que decíamos al principio. Para nosotros, por naturaleza, la palabra de Dios no es locura. Por naturaleza, con todo nuestro buen corazón que tenemos todos, nos es locura. Capítulo 2, versículo 14. Mas el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de juzgar espiritualmente. Y está hablando, por lo tanto, aquí de la palabra de Dios. Porque está diciendo el versículo anterior, el versículo 13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando a lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, vemos que se trata de las palabras enseñadas por el Espíritu Santo. La Biblia es palabra inspirada por Dios. Y sí, claro, cuando leemos la Biblia, leemos palabras, pero cuando ya se trata de ver el significado de las palabras, ver el significado de las enseñanzas de la Escritura, ¿verdad? Y cuando ya empezamos a escarbar un poco, a ver un poco la luz, ya esto ya nos vuelve un poco, pues, como decía al principio, ¿no? Esto nos perturba y esto decimos, esto nos es, señores, locura. La misma idea, fijémonos, que Dios mismo se da a conocer en las palabras de un libro. Que la Biblia, las palabras de la Biblia, no algo que está flotando indefinible, sino que las palabras que están aquí escritas han sido inspiradas por Dios, evidentemente en los originales, pero que estos han sido preservados, porque Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y no solamente eso, sino que cuando es fielmente entonces traducido, es que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces esta misma idea a la gente natural le es locura. Por eso los liberales, los teólogos liberales que niegan la inspiración de la Escritura y que toman a la Escritura, a la Biblia, como un libro de historia más que le puedes aquí romper en pedacitos de la crítica liberal, ¿no? Pues tiene tanto éxito, porque eso es lo que
la mente natural recibe de la Biblia, no quiere recibir otra cosa. Podemos aceptar algo del cristianismo, ¿verdad? La moralidad, a lo mejor, del Sermón del Monte universalizado a todo hijo de hombre, a todo ser humano, ¿verdad? Que eso es lo que deberíamos ser, ¿no? En el mejor de los mundos posibles, cuando uno no se da cuenta que está hablando ahí a los de las bienaventuranzas, aquellos que tienen la obra de la gracia de Dios en sus corazones. Y entonces eso ya, recibir de esta manera el Sermón del Monte ya es un poco más difícil, ¿no? Algunos hasta lo ponen aquí como acción de programa político, ¿no? En el socialismo utópico, en fin, ¿no? Que, bueno, pues que todos hemos de, pues, vivir, ¿no? Conforme a estos mandamientos, cuando esto es algo realmente, aquellos que están en la gracia, la naturaleza y la gracia, ¿no? La ley de Dios y el Evangelio. En fin, la idea, por lo tanto, es que siempre lo mismo, cuando realmente se toca algo, se pone el dedo en la llaga, se trae la palabra de Dios, una palabra que no es de hombre, una palabra que es de fuera, los hombres reaccionan normalmente contra ella. Ya pasaba eso en el Antiguo Testamento a los profetas, y la mayoría de los profetas no acabaron bien, ¿no? Y bueno, eso ha ocurrido también a lo largo de la historia del cristianismo, y hubo pues también predicadores que fueron cremados, Savonarola, o también Juan Hus, ¿no? A él lo quemaron en vida, a su maestro Wycliffe lo quemaron ya sus huesos estando muertos, ¿no? Se quejan de la exhumación de algunos, ¿no? Pues a él se lo exhumaron y le quemaron los huesos, de eso nadie se queja. Entonces, bueno, pues vemos que es distinto en el día de hoy. Es distinto del día de hoy. ¿Realmente podemos esperar nosotros hoy en día una reacción amable de la gente que se mueve por el consenso de los hombres o la tradición de los hombres, ¿no? Bien, pues entonces realmente hemos de estar prevenidos, ¿no? No hemos de, pues, amar esto. Bueno, a todo el mundo le gustaría lo contrario, ¿no? Pero no hemos de estar sorprendidos, ¿no? Como si una cosa fuera de lo normal se hubiera desencadenado sobre nuestras cabezas, como dice también el apóstol Pedro, ¿no? Así, por lo tanto, podemos recibir esta idea, ¿no? Bueno, pues esperemos que no, esperemos que el Señor abra los corazones a recibir verdaderamente esa palabra de afuera, esa predicación del Evangelio, del misterio que ha estado escondido por los siglos y las edades, pero que ahora es dada a conocer por la Iglesia, a los principados, a los potentates, a los reyes, a los que están en eminencia, a la gente más normal, a la gente más humilde de la sociedad. A ellos se les tiene que predicar, a toda la creación que está bajo el cielo. Que Cristo es el Señor, que Él está ascendido a la diestra del Padre, y que para ello fue necesario que Él, Dios, fuera hecho hombre, y que Él fuera rechazado por los suyos, por los dirigentes de su pueblo, y que Él muriera y que Él resucitara. Él, Jesucristo, es el Rey de los reyes y el Señor de los señores, no el César, no el presidente tal, no el cual. Él es el único al cual le debemos nuestra conciencia. Y podemos estar obedeciendo a los hombres en la medida que no se opongan al reinado de Cristo sobre nuestros corazones y nuestras familias. Sin hacer aquí dicotomías entre los padres por un lado y los hijos por el otro, y todo bajo el Estado. No, nuestras familias debemos estar siguiendo la palabra de Dios y enseñando a nuestros hijos, porque ellos están en el pacto juntamente con nosotros, porque además han sido santificados por las aguas del bautismo, ¿no? Que es el pacto, la señal del pacto de Dios. Por lo tanto, nosotros, como dice Josué, nosotros y nuestros hijos serviremos al Señor. Le guste a quien le guste, y a quien no le guste, pues ya sabe. Y por otra parte, para nosotros, por otra parte, vemos la segunda idea, nos sirve también de advertencia. No solamente nos tenemos que afirmar, sino también de advertencia, porque, a ver, en la naturaleza humana es la naturaleza humana. La naturaleza humana de Pedro salió a relucir en ese momento. ¿Quién sabe si no también puede salir de nosotros algún exabrupto parecido? Cuando estamos
guiados no por el Señor y su Espíritu, sino por nuestra manera de ser o las ideas que podamos tener en un momento. Cuando ponemos la sabiduría humana por delante de la sabiduría de los hombres. Vuelvo a decir, hay muchos que juzgan la ley de Dios, ¿verdad? Por las ideas de los hombres. Una sabiduría, por lo tanto, terrenal. Y fijémonos una cosa, lo que dice Santiago de la sabiduría terrenal, natural, diabólica, como la sabiduría de Pedro en ese momento. Con lo cual es fácil que cuando se nos presenten ideas, incluso de la palabra de Dios, pero que no son las que nosotros estamos habituados a la misma, reaccionemos no con la sabiduría de la palabra, sino con la sabiduría de los hombres. Por lo tanto, hemos de realmente estar alerta a esto y actuar en consecuencia. ¿Cómo sería actuar en consecuencia? De este pasaje nos dice que eso le ocurrió a él porque no piensas en las cosas que son de Dios, sino en las que son de los hombres. Actividad mental, ¿no? Meditar en la palabra de Dios, ¿no? Salmo 1, ¿no? Bienaventurado aquel que medita en la ley, ¿no? del Señor y en sus estatutos, ¿no? De día y de noche. Meditar en la palabra de Dios. Para meditar la palabra de Dios antes de leerlo, ¿no? Pero no solamente es necesario eso, sino que además tienes que estar un poco pensando en ello, ¿no? A lo largo del día. No, a lo mejor todo el día, pero sí de tanto en cuando. Entonces hemos de poner nuestra mente, hemos de pensar en ella, no en las cosas de Dios. En las cosas de los hombres que no hace falta, ¿verdad? Es que, y más hoy en día, no nos hace falta nada, ¿no? Coger el móvil y poner aquí y apretar y nos salen aquí ya noticias y estamos no nos hace falta. Nos hace falta un esfuerzo, sí, en poner nuestro pensamiento en las cosas de Dios, por lo tanto, en la Biblia, en la palabra del Señor. Meditar en ella para que nos sea de provecho. Conversar con ella, conversar acerca de ella también, acerca de los otros, ¿no? Perdón, ¿qué digo yo? Conversar acerca de ella también con los otros, ¿no? Y de esta manera, la palabra de Dios puede ser para nosotros un medio de gracia provechoso, poderoso, para que podamos crecer en gracia y en conocimiento de Cristo, evitando el oponernos a la palabra de Dios y, por lo tanto, a Cristo y a su Evangelio, en definitiva, en última instancia. Que así sea, hermanos, que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en nuestras vidas y corazones, que así sea. Amén. Vamos a cantar el Salmo 69, este salmo que hemos dicho mesiánico, este salmo que hemos dicho que anuncia los sufrimientos de Cristo. Sálvame, oh Dios, en tu gran bondad. ¿Sí? Sálvame, oh Dios, en tu gran bondad, porque las aguas a la